Elecciones Nacionales 2020. Uno decide. Continuamos con este sector que hemos preparado en el Mañanero con la intención de que usted pueda conocer a cada uno de los candidatos, que sepa cuáles son las propuestas y así tener, ¿no es cierto?, un panorama completo y yendo rumbo a las elecciones de este 18 de octubre, sepa el ciudadano por quién votar, a quién elegir como sus próximos gobernantes, pero en esta oportunidad no vamos a conocer y no vamos a hablar ya de propuestas. Hemos estado hablando durante todo este tiempo de ellas. Ahora lo que vamos a hacer es conversar con nuestros invitados especiales, con representantes de cada uno de los partidos que en las encuestas que mostramos hace un momento, que fueron ya develadas anoche en Uno Decide, según esos resultados, tenemos a los 13 primeros, a los partidos que fueron de preferencia del ciudadano, por los que el ciudadano hubiera votado en caso de que las elecciones ya se habrían realizado. En esta oportunidad saludamos a Eric Morón, vocero de Creemos. Bienvenido. Muchísimas gracias, Desiree. Un saludo cordial para todos y siempre aquí dispuesto a poder compartir con los colegas que están a mi lado. Gracias. Luisa Nayar, vocera de Comunidad Ciudadana. Luisa, bienvenida. Muy buenos días, Desiree. Un saludo para todos los que nos están viendo a través del canal. Espero que se encuentren muy bien en casa, cumpliendo con las medidas de bioseguridad. Muchísimas gracias. Y William Torres, vocero de El MAS, bienvenido. Desiree, muy buen día. Un gran saludo a los televidentes de Red 1 y muy agradecido por la invitación. Les agradecemos a nosotros y vamos a hablar un poco de aquello que estaban reflejando, lo hablábamos con los analistas, lo que reflejaban estas encuestas realizadas por Ipsos, que estuvimos nosotros mostrando tanto en Uno Decide como aquí en el Mañanero. Lo voy a colocar, tenemos en la pantalla precisamente los resultados de manera general. Pero una de las cosas que ha llamado la atención, y vamos a ir sacando punto por punto lo que estuvimos hablando también con los analistas, no solo es el resultado general, sino también lo que sucedía departamento por departamento. Por ejemplo, para el representante del MAS, sorprende muchísimo que el MAS ya no gana en aquellos lugares donde arrasaba anteriormente y donde veíamos que tenía un voto seguro. Por ejemplo, en el caso de Cochabamba, o al menos no como estaban acostumbrados a verlo el partido. Bueno, nosotros creemos y confiamos en el trabajo que estamos haciendo. Efectivamente, los datos que nos mostró anoche Ipsos son unos, pero que no están a tono con lo que en el terreno día a día estamos realizando. Nosotros estamos convencidos de que el 18 de octubre el MAS ganará no solo en Cochabamba, sino en otros departamentos. El trabajo en terreno es lo más importante. El sondeo de opinión no nos refleja, no obstante de ser la fotografía del momento, nos refleja exactamente lo que ocurre en los hechos. Nosotros estamos, como le digo, todos los días visitando todos los lugares donde se evidencia que el voto será importante y favorecerá al movimiento al socialismo. William, ¿usted cree entonces de que ese porcentaje que se muestra es mayor? Estamos absolutamente convencidos. La muestra tomada por Ipsos ciertamente es bastante pequeña y que no podría reflejar, diríamos, el tamaño de la votación y el tamaño de los votantes. Son 2.000 votos, 2.000 muestras que ciertamente no reflejan la realidad. La realidad es otra y lo sabemos quienes estamos en campaña todos los días, porque recibimos expresiones de total apoyo. Por ello estamos seguros que el 18 de octubre el MAS ganará en primera ronda y en forma amplia. Perfecto, estábamos escuchando ahí según, ¿no es cierto?, lo que dice nuestro invitado William. Esto nos reflejaría la realidad que ellos están viviendo en el campo. Es la encuesta que se ha realizado para poder ver la intención de voto del ciudadano, que en los números, en la gráfica, en la fotografía del momento, reflejaban precisamente ese porcentaje. El MAS ya no arrasa en aquellos departamentos, al margen, ¿no es cierto, William, de lo que estaba comentando, no? Por otro lado, ¿cuánto le puede restar a Comunidad Ciudadana el hecho de que no gana en Santa Cruz?
Bueno, querida Desiree, nosotros vemos claramente de que en términos generales existe una tendencia, vemos de que solamente quedan dos caminos, el camino del continuismo, del fraude y de la corrupción de 14 años del movimiento del socialismo, o el camino de la construcción de una Bolivia mejor, una Bolivia de oportunidades junto a Carlos Mesa, Gustavo Pedraza. Nosotros todos los días estamos trabajando arduamente en la ciudad de Santa Cruz, estamos yendo a los distintos barrios, recorriendo calle a calle, casa a casa, yendo a los mercados, compartiendo con los distintos sectores, transporte, salud, profesores. Entonces creemos firmemente en que este 18 de octubre contaremos con el apoyo de la ciudadanía, porque eso es lo que se demuestra en la calle, eso es lo que se demuestra cada día con el apoyo brindado de los distintos sectores de la población, las plataformas, etcétera. Nosotros sabemos que este 18 de octubre la población va a depositar su confianza en quien sí puede ganarle al movimiento al socialismo. Perfecto, mostrábamos los resultados de las encuestas. En todo momento vamos a estar pasando para que usted en casa también pueda ver, ¿no es cierto?, cuáles han sido estos resultados. Nuestros candidatos, nuestros invitados hablan del trabajo de calle, pero aparentemente no se ha reflejado en los porcentajes que estamos viendo en estos resultados ese trabajo de calle, o qué es lo que pasa con la ciudadanía, qué es lo que está pasando con sus candidatos o con la decisión del ciudadano rumbo a las elecciones. Otra de las sorpresas ha sido precisamente en relación al partido Creemos, de que en Potosí no ha tenido relevancia cuando se esperaba que por el compañero de fórmula, ¿no es cierto?, del Fernando, tengan un voto seguro y una apuesta segura en este departamento. No ha sido así. Bueno, lo que hay que ver, y lo dije también aquí la primera vez que estuvimos en el programa Uno Decide, que estuvimos en la apertura y en el primer programa, nosotros no cambiamos nuestra posición. En ese programa lo dije claramente y siempre lo ha manifestado la Alianza Creemos, de que las encuestas durante 14 años siempre han dado en primer lugar al partido político del MAS. Estamos yendo a una nueva elección nacional, deciré, porque hubo un fraude electoral en octubre, donde supuestamente ganaba el MAS en una primera vuelta y sin embargo hubo un fraude electoral. Por lo tanto, la foto de las encuestas sigue siendo bastante subjetivas y de mucha susceptibilidad al ciudadano boliviano. Las encuestas nunca mostraron quiénes gobernaron o cogobernaron con el MAS. Las encuestas nunca mostraron quiénes fueron los traidores y que trabajaron junto al partido político del MAS. Las encuestas nunca mostraron el fraude electoral. Y hoy en día nosotros no tenemos por qué pensar que las encuestas va a determinar el voto del joven, del ciudadano o de las mujeres, cuando ese voto está en las calles, no necesariamente reflejado en las encuestas. Las calles, los jóvenes, las mujeres, los ciudadanos tienen otro sentimiento totalmente diferente al que reflejan las encuestas hoy en día. Las encuestas siguen en la misma posición de hace 14 o 15 años porque siguen siendo exactamente las mismas. Siguen reflejando al MAS en un primer lugar. Posiblemente van a reflejar de que gana en primera vuelta cuando sabemos que es falso. Cuando sabemos que el MAS es quien nos ha llevado a un fraude electoral. Cuando sabemos que el MAS es el huido Evo Morales, quien es jefe de campaña del partido político del MAS. Por lo tanto, ¿cómo nosotros vamos a darle credibilidad y certeza a unas encuestas que siempre han sacado en primer lugar al partido político del MAS, cuando las calles los 21 días reflejó totalmente lo contrario? Cuando las calles hoy en día en los 9 departamentos del país, incluyendo Potosí, reflejan un contagio total por el liderazgo y la candidatura de Luis Fernando Camacho. La gente ya la tiene clara. La gente sabe quién tiene la capacidad, quién tiene la hidalguía, quién tiene la valentía de una vez por todas ponerle un punto final al partido político del MAS y a sus atropellos. La gente y el ciudadano ya sabe quién va a sancionar al partido político del MAS por todos los hechos de corrupción que ha cometido en nuestro país. La gente ya sabe quién ha cometido fraude electoral y hasta el día de hoy no ha sido sancionado. La gente también sabe que la Alianza Creemos y Luis Fernando Camacho es la única opción para poder sancionar de todos los delitos de corrupción y de fraude electoral que ha cometido el partido político del MAS. Sin embargo, a pesar de aquello que nos está diciendo precisamente, necesitamos un parámetro para poder establecer, ¿no es cierto?, en torno a qué nosotros vamos a estar hablando, por la responsabilidad que nos corresponde como medio de comunicación al hablar de porcentajes con unas encuestas que recién se han realizado. Al margen, ¿no es cierto?, usted decía, son las mismas encuestas, tenemos actores diferentes, tenemos un plano diferente, tenemos una situación ciudadana completamente diferente a lo que vivíamos un tiempo atrás, y aún así no reflejamos o no se reflejan en encuestas hechas por Ipsos en esta oportunidad, que son las que estamos tomando en cuenta, ese
esa parte radical que se debería ver, aparentemente, ¿no es cierto?, por el fraude de las anteriores elecciones. No se ve ese porcentaje definido por esa dupla que fue la que llevó adelante, ¿no es cierto?, ese movimiento social que se vivió. Tampoco hay un radicalismo por ese lado. Y por otro lado, por aquel que aparentemente habría ganado en las anteriores elecciones si no se hubiera dado el fraude, como Comunidad Ciudadana. ¿Qué pasa entonces con la propuesta de los candidatos o qué está pasando con la población al margen del que ustedes manejaban hace un momento? Pero nosotros queremos hablar en base a los números, en base a este análisis que hemos hecho recientemente con la población. ¿Qué es lo que está pasando con la población? ¿O es que no ha llegado una propuesta que pueda alimentar lo que necesitan las familias ahora? ¿O es que pueden haber sorpresas para este próximo 18 de octubre? Y para eso yo les voy a pedir, ya esta va a ser la parte final, solo 30 segundos tenemos por cada uno de los candidatos para que pueda hablarnos quizás acerca de ese análisis que han hecho con las familias de forma cercana, que en algo que nosotros hemos venido hablando. Quizás la gente ya no quiere políticos, quiere a alguien cercano, quiere a alguien que pueda entender la situación que se está viviendo ahora. Adelante, por favor, con William, vocero del Lo MAS. primero, deciré, hay que establecer que no es cierto que ha habido fraude. Una afirmación de esa característica me parece demasiado precipitada. Segundo, Lo tenemos, el MAS, perdón, mil disculpas que le es corte, un William. instrumento político. Mil disculpas que le corte, pero nosotros hablamos en base a toda la información que manejamos y de forma responsable, según los datos que se dan y la noticia que hemos venido dando hasta el momento. Se está haciendo el seguimiento desde La Paz y se siguen sacando todas las pruebas en base a un resultado que dio un organismo internacional. Y en base a eso estoy hablando, simplemente en base a papeles que se han determinado. Cuando se hace una afirmación de ese carácter, se tiene que tener en cuenta que debe haber una sentencia que demuestre aquello. Mientras usted no tenga aquello, se tiene que presumir la inocencia. Bueno, entonces permítame, William, replantearle la pregunta. En base a lo que organismos internacionales han establecido sobre el fraude que se llevó a cabo en Bolivia, en base a eso establecido por organismos internacionales, respóndame, por favor. Pero también hay otros organismos internacionales como la Universidad de Harvard, el New York Times, que establecen, y el mismo Congreso norteamericano que ha abierto una investigación en contra de Luis Almagro, que establece que precisamente no ha habido fraude y no se tiene las evidencias necesarias. Ahora, por otro lado, hay que establecer que tenemos la mejor propuesta y está demostrado que tenemos al mejor candidato. Pero además se tiene demostrado históricamente que siempre nos han dado de perdedores y en el terreno siempre hemos salido ganando desde el 2005. De modo tal que estamos seguros que también ahora ganaremos de manera amplia el 18 de octubre. Adelante, por favor. Dejamos a las mujeres para el final. Luisa, permítame, vamos con Eric, vocero de Creemos. Bueno, es irrisorio que estemos de candidatos todos si no hubiese habido un fraude electoral. Entonces aquí el doctor es candidato a senador por el MAS y estamos yendo a una elección nacional porque algo pasó en la elección nacional de octubre, evidentemente. Entonces, no sé por qué estamos todos participando en esta elección nacional si no hubieran dos grandes héroes, y el joven y las mujeres y los ciudadanos de las calles, que permitieron detectar de que hubo un fraude electoral en el país. ¿Por qué se escapó el señor Evo Morales entonces? ¿Por qué huyó? ¿Por qué está desde fuera del país? ¿Por qué no viene y rinde cuentas al pueblo boliviano? ¿Por qué no lo traen y le enfrentan a la justicia? Me sorprende, estimado doctor, que usted haya sido presidente del Tribunal de Justicia del Departamento de Santa Cruz y hoy esté de candidato del MAS. ¿Quiere decir que la justicia entonces posiblemente tenía un influjo político del MAS? Nos queda la duda, pero aquí no estamos para confrontar, aquí estamos para proponer y para dejar la certeza clara. La única alianza política y el único candidato que va a sancionar por los hechos de corrupción que cometió su partido, estimado doctor, el único que va a traer para que enfrente a la justicia a Luis Evo Morales es la candidatura de Luis Fernando Camacho. Perfecto. Luisa, de Comunidad Ciudadana. Bueno, causa gracia aquí que el candidato del Movimiento al Socialismo manifieste que no hubo fraude y el señor Morales se encuentre huido. Es lamentable que ahora traten de lavarse las manos. Por otro lado, aquí, para ser claros,
hay que decirle a la población que la gente ya no quiere más de lo mismo, ya no quiere 14 años de fraude, ya no quiere más corrupción, ya no quiere a la vieja clase política. ¿Y acá a qué hago referencia con la vieja clase política? A la corrupción, al despilfarro y al abuso de poder del movimiento al socialismo, y también a la vieja clase política que dice ser nueva, pero sin embargo ha pactado también con el masismo, sin embargo cuenta en sus listas de candidatos con personas que han sido militantes de otros frentes políticos. Tenemos aquí a Eric, perfecto, que lastimosamente solamente asistió al 19% de las sesiones, que yo no sé por qué está de candidato, si al final no asistió a la mayoría de las sesiones que existieron. Entonces la población aquí quiere tener certeza y muy certidumbre de que queremos un gobierno que ponga primero a la gente. Perfecto, le agradecemos a los tres por habernos acompañado. Que Dios nos dé sabiduría y le dé sabiduría a todos los bolivianos para poder elegir a sus próximos gobernantes. Gracias una vez más.